colocada la pelota Abreu. Tremenda expectativas, amigos de Radio Oriental y alrededor. Estamos temblando por la emoción. Han dejado todos los muchachos, pero todos los muchachos. Si anota Abreu, seremos semifinalistas. Si no, continúa la serie de penales. Quinson es bueno, Abreu entró, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Volvemos a hacer potencia! ¡Colgalo! ¡Loco! ¡Colgalo! ¡Uruguay semifinalista de la Copa del Mundo! Uruguay, estimados amigos de Radio Oriental, semifinalista del Campeonato del Mundo. A salir otra vez uruguayos, a las plazas, a los kioscos, a las esquinas, a las principales arterias, a las calles, todavía con adoquines, a las calles, todavía con tierra. Salgan uruguayos, ustedes lo merecen. Griten por estos muchachos, jugarán bien, jugarán mal, pero tienen 3 testículos, son enormes en el pundonor, en la enjundia, por penales, Uruguay semifinalista del Campeonato del Mundo. Tiro Abreu, recálculo, tiro Abreu, nada le tiembla, tiro Abreu, pelota adentro. Uruguay, semifinalista, volvemos a ser respetados, volvemos a ser considerados. 3 millones y poquitos contra todo un continente, 3 millones y poquitos que abortamos la decisión de la FIFA de nominar a un juez inglés. Volvemos a ser potencia, volvemos a ser potencia en el mundo. Llegaremos extenuados el martes, pero que nos quiten lo bailado. Llegaremos semifundidos el martes, pero la historia ya está hecha, la historia ya está escrita. ¡Buena maestro! Al diablo con la factura del 90, al diablo con el tema que usted triste, que va a estar triste, cuenta con un plantel que usted tiene perfectamente motivado, no exacerbado. Usted tiene, amparándose en el juego limpio, absolutamente estimulado. Buena maestro, al diablo, del 90, al diablo, los conventillos, al diablo, exagerar los problemas. Gana la seriedad, gana la planificación, gana Uruguay. Salgan en los pueblos, en las villas, en los parajes, en las rutas nacionales, salgan en todos los barrios de Montevideo. Porque esta gente, a pesar de los ostracismos de la selección nacional en los últimos años, siempre guardó en su corazón un lugar de privilegio para el fútbol uruguayo. Y ganamos también lo que hemos apoyado a este fútbol uruguayo. Porque como fenómeno social, como fenómeno de integración, los uruguayos respiramos fútbol. Los uruguayos respiramos fútbol. Y merecemos una alegría después de 40 años. Después de 40 años de esta naturaleza. Lo merece este equipo de Radio Oriental Conredoro. Hace 2 años y medio, está trabajando para este mundial. Estamos trabajando para que llegado. El destino nos jugó una malísima pasada del comienzo del torneo. Los compañeros de Montevideo fueron con una dignidad envidiable. Nosotros todavía no hemos hecho el vuelo, pero realmente esto de Uruguay nos lleva al paroxismo. Esto de Uruguay es una locura tremenda. Llegaremos muertos de cansados con viaje incluido al martes. Pero la historia está escrita por un plantel noble, por un plantel disciplinado, por un plantel monolítico, por un plantel con buenos pasajes de fútbol, por un plantel que jugó varias veces con 3 puntas, por un plantel que cuando había jugadores perdidos físicamente en la cancha, no sé de dónde, creo que Pérez y Arévalo, desde el fondo de la historia, recibieron la energía de Gambetta y Lodulio. Fueron impresionantes en la reacción y en el temple en el final. Repetimos, por penales, Uruguay vuelve a ser potencia. Pasaron 40 años, veterano, llora como yo, Botija,
Salí a la calle, llorá, gritá, festejá. Tomá tu moderación para salir. No te quedes. Abrazá a los uruguayos que no sean de tu partido político, que de pronto no sean de tu clase sociocultural, económica, no importa. Esta es una victoria de todos, por un plantel de todos. Uruguay, semifinalista del campeonato del mundo, en los estadios, con derecho debidamente adquirido. La radio del fútbol, levantando las banderas de Herold, levantando la bandera de Víctor Hugo, levantando la bandera de Barizoni, levantando la bandera sin que nadie se enoje. Lo digo porque lo siento, porque estoy eufórico. La radio del fútbol uruguayo, la radio del fútbol uruguayo también se merecía este premio. A la calle uruguayo, a festejar. El martes será otra historia, pero esta página será imborrable, imborrable para ustedes y para nosotros. ¡Arriba Uruguay! Y pasaron 7 años y parece que fue ayer.